Un millonario se casó por broma con la hermana fea de su amigo, pero no esperaba lo que ella haría con él al final. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El reflejo de las luces de Madrid danzaba sobre la cristalera del restaurante Diverso, un establecimiento exclusivo donde solo los más privilegiados de la capital española podían permitirse cenar. Enrique Mendoza observaba distraídamente la vista panorámica mientras giraba con delicadeza la copa de Vega Sicilia único entre sus dedos. A sus 42 años, el empresario inmobiliario se había convertido en uno de los hombres más poderosos y codiciados de España. Entonces, ¿qué opinas del proyecto en La Moraleja?, preguntó Bruno Castellanos, su socio y amigo desde la universidad, interrumpiendo sus pensamientos. Enrique sonrió con esa expresión de suficiencia que tanto le caracterizaba. Será nuestro mayor éxito hasta la fecha. Los inversores están prácticamente suplicando para entrar. Bruno asintió, contemplando su propia copa. La amistad entre ambos era peculiar, una mezcla de admiración mutua, competencia velada y un entendimiento tácito de que, en el mundo de los negocios, el sentimentalismo quedaba relegado a un segundo plano. Ambos habían construido Mendoza en Castellanos Inmobiliaria desde cero, convirtiéndola en un imperio que dominaba el mercado de lujo en España. ¿Y en el terreno personal?, inquirió Bruno con una sonrisa maliciosa. Vi las fotos de tu escapada a Ibiza con esa modelo. ¿Claudia? Carla, corrigió Enrique sin darle importancia. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Un fin de semana agradable, buenos contactos para ella, buena compañía para mí. El eterno soltero de oro de Madrid. Bruno levantó su copa en un brindis burlón. Ninguna mujer ha conseguido que Enrique Mendoza se plantee algo serio. La risa de Enrique resonó con un matiz de arrogancia. ¿Para qué complicarse la vida? El matrimonio es para quienes no saben disfrutar de su libertad. Bruno pareció reflexionar unos instantes, observando a su amigo con detenimiento. Algo en su mirada cambió, como si acabara de ocurrírsele una idea que encontraba particularmente divertida. ¿Y si te dijera que hay una mujer en Madrid inmune a tus encantos? El empresario arqueó una ceja, súbitamente interesado. Si algo definía a Enrique Mendoza, además de su éxito, era su incapacidad para resistirse a un desafío. Toda su vida había sido una sucesión de obstáculos superados, de límites traspasados. «Eso es imposible», respondió con absoluta convicción. «No existe tal mujer». Bruno extrajo su teléfono móvil y, tras deslizar el dedo por la pantalla unos segundos, le mostró una fotografía. Enrique observó a una mujer de unos 35 años, cabello castaño recogido en un moño despreocupado, gafas de pasta negras y expresión seria mientras hablaba ante un atril. No era el tipo de mujer que solía atraer su atención. «Mi hermana, Livia Castellanos», anunció Bruno, profesora de ética empresarial en la Universidad Complutense y activista social. Dirige la Fundación Castellanos, que ayuda a familias desahuciadas y lucha contra la especulación inmobiliaria. Enrique soltó una carcajada. «¿Tu hermana? ¿La ratón de biblioteca?». Tomó el teléfono para observar mejor la imagen. No la reconocía. La última vez que la vi fue en tu boda, hace... ¿cuánto? ¿5 años? 7, corrigió Bruno. Y sí, mi hermana, la que coordina protestas contra proyectos como los nuestros, la que rechazó la herencia familiar porque consideraba que el dinero provenía de negocios éticamente cuestionables. El camarero se acercó para servir el primer plato, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando volvieron a estar solos, Enrique seguía contemplando la fotografía con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Y qué pretendes insinuar?», preguntó finalmente, devolviendo el teléfono a su amigo. Bruno se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de revelar un secreto. «Te propongo una apuesta, mi querido amigo. Una que podría resultar interesante para ambos». El alcohol ya había empezado a nublar ligeramente el juicio de Enrique, pero su interés estaba completamente despierto. Las apuestas con Bruno siempre resultaban lucrativas y raramente las perdía. «Te escucho. Cásate con mi hermana durante 6 meses.
propuso Bruno, observando con deleite cómo la expresión de Enrique pasaba de la curiosidad al desconcierto absoluto. Si consigues que se enamore genuinamente de ti en ese tiempo, te cederé mi parte en el proyecto de La Moraleja. La propuesta era tan absurda que Enrique no pudo evitar reírse. La participación de Bruno en aquel proyecto valía millones. Debía estar realmente ebrio para sugerir semejante disparate. ¿Y si pierdo?, preguntó siguiéndole el juego. Donarás 1.000.000 de euros a su fundación, sin condiciones, sin publicidad, sin beneficio fiscal. Enrique contempló su copa, sopesando la propuesta. El reto era ridículo, pero la recompensa era demasiado tentadora. Con la participación completa del proyecto La Moraleja, sus ganancias se duplicarían. Tu hermana nunca aceptará, objetó, buscando el fallo en aquel plan descabellado. Una sonrisa enigmática apareció en el rostro de Bruno. Ya ha aceptado. El empresario se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Qué? ¿Cómo? Le expliqué que necesitas una esposa respetable para mejorar tu imagen pública antes del lanzamiento de La Moraleja. Le ofrecí que a cambio de este servicio durante 6 meses, donarías 1.000.000 a su fundación. Aceptó con la condición de que vuestro matrimonio fuera estrictamente profesional. Enrique se reclinó en su asiento, procesando la información. Era absurdo, pero a la vez brillante. La prensa llevaba meses especulando sobre su vida sentimental, y no siempre de forma favorable. Un matrimonio con una respetada profesora universitaria y activista social le daría exactamente el tipo de imagen que sus relaciones públicas llevaban recomendándole. ¿Y ella sabe sobre la verdadera apuesta?, preguntó entrecerrando los ojos. Por supuesto que no, respondió Bruno con una sonrisa cómplice. Ella cree que es un acuerdo puramente profesional. Un matrimonio de conveniencia mutua, sin sentimientos de por medio. Déjame ver si lo entiendo. Enrique se inclinó hacia adelante. Si consigo que tu hermana, la activista antisistema que probablemente me odia, se enamore de mí en 6 meses, gano tu parte en La Moraleja. Si fracaso, dono 1.000.000 a su fundación, algo que de todos modos tendría que hacer según el acuerdo que ya has cerrado con ella. Bruno asintió. Exactamente. ¿Aceptas el reto? Cualquier hombre sensato habría rechazado aquella propuesta. Era manipuladora, éticamente cuestionable y potencialmente desastrosa. Pero Enrique Mendoza no había llegado a donde estaba siendo sensato o considerando las implicaciones éticas de sus decisiones. Acepto, respondió sin vacilar extendiendo su mano. Prepárate para perder tu parte en La Moraleja, amigo mío. Ambos estrecharon las manos, sellando el pacto mientras las luces de Madrid seguían brillando bajo ellos, ajenas al juego de poder y manipulación que acababa de comenzar. Lo que Enrique ignoraba era que aquella apuesta marcaría el inicio de un camino que transformaría su vida de maneras que jamás hubiera imaginado, y que Livia Castellanos no sería la presa fácil que él creía. El despacho de Livia Castellanos en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense era un reflejo perfecto de su personalidad, ordenado, funcional y sin concesiones a la frivolidad. Los estantes repletos de libros académicos, las paredes decoradas con diplomas y carteles de manifestaciones sociales, y el escritorio meticulosamente organizado hablaban de una mujer de convicciones firmes y mente estructurada. Livia ajustó sus gafas mientras revisaba los trabajos de sus alumnos de 4º curso. Su asignatura, Ética Empresarial en el Contexto Global, era una de las más exigentes de la facultad, pero también una de las más valoradas. Muchos la consideraban demasiado estricta, pero nadie cuestionaba su brillantez ni su pasión por la justicia social. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. «Adelante», dijo sin levantar la mirada del papel que estaba corrigiendo. «La doctora Castellanos». La voz grave y segura hizo que Livia levantara la vista. Frente a ella, impecablemente vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de un profesor universitario, se encontraba Enrique Mendoza. Lo reconoció al instante, aunque hacía años que no lo veía en persona. Su rostro aparecía frecuentemente en revistas económicas y ocasionalmente en la prensa del corazón. «Señor Mendoza», respondió con frialdad.
Mi hermano me avisó de que vendría. Por favor, tome asiento. Enrique avanzó con esa seguridad característica de quien está acostumbrado a que el mundo se doblegue ante sus deseos. Observó el despacho sin disimular su evaluación crítica y finalmente se sentó frente a ella. «Agradezco que me haya concedido este tiempo», dijo, con una sonrisa ensayada que Livia encontró inmediatamente artificial. «Supongo que Bruno le ha explicado los detalles de nuestra propuesta». Livia dejó el bolígrafo sobre la mesa y se reclinó ligeramente en su silla. Llevaba el cabello recogido en un moño simple, vestía una blusa burdeos y unos pantalones negros, y el único accesorio que lucía era un reloj de acero sencillo. No se había molestado en maquillarse ni en cambiar su atuendo habitual para esta reunión. «Efectivamente, me ha explicado su situación», respondió con tono académico. «Y debo admitir que dudé mucho antes de aceptar. No suelo prestarme a este tipo de farsas». Enrique arqueó una ceja, ligeramente sorprendido por su franqueza. «Prefiero llamarlo acuerdo mutuamente beneficioso», rectificó él. «Usted obtiene financiación para su fundación. Yo mejoro mi imagen pública, simple y práctico». «Nada es simple cuando implica engañar a la opinión pública, señor Mendoza», replicó Livia, sosteniendo su mirada. «Pero he aceptado porque esa donación permitirá a la Fundación Castellanos ayudar a 50 familias a evitar el desahucio, familias que, irónicamente, podrían estar en esa situación debido a empresas como la suya». El empresario se tensó visiblemente ante la crítica apenas velada, pero mantuvo su sonrisa. «He traído un acuerdo prenupcial redactado por mis abogados», dijo sacando una carpeta de cuero de su maletín. «Establece los términos de nuestro matrimonio y la donación acordada». Livia tomó la carpeta sin abrirla. «Lo revisaré con mi abogado», afirmó con tono profesional. «Pero antes de avanzar, quiero establecer mis propias condiciones». Enrique la miró con curiosidad. Bruno le había advertido que su hermana no sería fácil de manejar, pero comenzaba a sospechar que había subestimado el desafío. «La escucho». Livia se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se divisaba el campus universitario, lleno de estudiantes que representaban el futuro que ella intentaba mejorar con su trabajo. «Primero», comenzó, girándose para enfrentarlo, «nuestras vidas personales permanecerán completamente separadas. Viviremos en su ático de Salamanca, porque entiendo la necesidad de aparentar, pero dormiremos en habitaciones separadas, y no habrá ningún tipo de intimidad física entre nosotros». Enrique asintió, expectante. «Segundo, no interferiré en su trabajo en la universidad ni en la fundación. No utilizará nuestro matrimonio para influir en mis decisiones o silenciar mis críticas hacia prácticas empresariales que considero éticamente cuestionables, incluidas las de su empresa». «Por supuesto», concedió él, aunque interiormente se preguntaba cómo afectaría esto a su imagen si su esposa seguía criticando públicamente a empresarios como él. «Tercero», continuó Livia, «la donación de 1 millón de euros se realizará en 2 pagos. 500.000 euros al inicio de nuestro acuerdo y el resto al finalizar los 6 meses, independientemente de cómo termine nuestra relación». Enrique se mantuvo imperturbable. Era una negociadora astuta, tenía que reconocerlo. «Cuarto, firmaremos un acuerdo de confidencialidad. Cuando termine nuestro matrimonio, ninguno de los dos revelará la verdadera naturaleza de este arreglo». «Parece que lo ha pensado todo con detenimiento», comentó él genuinamente impresionado. «Y por último», añadió Livia, volviendo a sentarse frente a él, «mantendremos nuestra relación estrictamente profesional. No espero que me trate como a una esposa real, pero sí con el respeto básico que merece cualquier ser humano. No seré un trofeo que exhibir en sus eventos sociales». El silencio se instaló entre ellos mientras Enrique procesaba las condiciones. Eran estrictas pero razonables, y no interferían significativamente con su verdadero objetivo, ganar la apuesta con Bruno. «Acepto todas sus condiciones», declaró finalmente. «Redactaré un anexo al contrato incluyéndolas». Livia lo estudió con mirada analítica, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Por qué yo, señor Mendoza?», preguntó abruptamente. «Hay decenas de mujeres en Madrid que estarían encantadas de protagonizar esta farsa con usted, muchas de ellas más acordes a su
estilo de vida. Enrique se permitió una sonrisa genuina por primera vez desde que entró en el despacho. Precisamente por eso, nadie creería que de repente me he casado con una modelo o actriz por amor verdadero, pero una respetada profesora universitaria, seria, inteligente y comprometida socialmente, hizo una pausa calculada. Eso sugiere una profunda transformación personal, ¿no cree? Livia no pudo evitar una breve risa sarcástica. Así que soy la opción menos probable y, por tanto, la más creíble. Interesante lógica. Los opuestos se atraen, dicen, añadió él con un guiño. En física, tal vez, replicó ella secamente. En la vida real, las personas como usted y yo no suelen tener nada en común. Enrique se inclinó ligeramente hacia adelante, invadiendo sutilmente su espacio. ¿Está segura? Ambos somos obstinados, ambiciosos a nuestra manera, y defendemos fieramente nuestros principios. La diferencia es que usted lucha por ideales y yo por resultados. Por un instante, algo parecido a la curiosidad brilló en los ojos de Livia, pero rápidamente recuperó su expresión neutral. Tenemos un acuerdo profesional, señor Mendoza. No confunda las cosas, respondió, poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo mañana. Y supongo que debemos organizar una boda que parezca convincente. Enrique también se levantó, sosteniendo su mirada. Deje los preparativos en mis manos. Será íntima pero elegante, lo suficientemente mediática para servir a nuestro propósito sin resultar ostentosa. Me parece correcto, asintió ella. Y ahora, si me disculpa, tengo clases que preparar. Enrique tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última pregunta, doctora Castellanos, dijo girándose para mirarla. ¿Realmente me odia tanto como parece? Livia lo observó durante unos segundos, como si estuviera evaluando su respuesta. No lo odio, señor Mendoza, contestó finalmente. No desperdicio energía emocional en personas que representan sistemas que considero injustos. Simplemente lo veo como el producto de una estructura económica que prioriza el beneficio sobre el bienestar humano. Enrique soltó una carcajada sorprendida. ¿Sabe? Creo que los próximos 6 meses serán mucho más interesantes de lo que esperaba, comentó con sinceridad. O mucho más tediosos, replicó ella con una media sonrisa. Buenas tardes, señor Mendoza. Cuando la puerta se cerró tras él, Livia se dejó caer en su silla, súbitamente exhausta. ¿En qué se había metido? Acababa de acordar un matrimonio falso con uno de los hombres que representaba todo lo que ella combatía en sus clases y en su activismo. Bruno le había asegurado que era por una buena causa, que el fin justificaba los medios. Lo que Livia no sabía es que acababa de convertirse en el centro de una apuesta millonaria, y que el hombre con el que iba a casarse estaba dispuesto a cualquier cosa para ganarla, incluso a enamorarla. El ático de Enrique Mendoza en el barrio de Salamanca era exactamente como Livia lo había imaginado. Un espacio minimalista de líneas limpias, grandes ventanales y vistas panorámicas de Madrid, decorado con un evidente buen gusto, pero carente por completo de calidez. El tipo de lugar que aparecía en revistas de arquitectura, pero que difícilmente podía llamarse hogar. Tu habitación está al final del pasillo, indicó Enrique mientras el servicio trasladaba las maletas de Livia. He hecho despejar el vestidor para que tengas espacio suficiente. Livia observó el entorno, evaluándolo con mirada crítica. 3 semanas habían pasado desde su reunión en la universidad. 3 semanas de preparativos frenéticos para una boda que, aunque pequeña, había sido meticulosamente orquestada para parecer el evento romántico del año en ciertos círculos madrileños. Gracias, respondió escuetamente, siguiendo a la asistenta que le mostraría sus aposentos. Su nueva habitación era espaciosa y elegante, con un ventanal que ofrecía una vista privilegiada del Parque del Retiro. Livia dejó su bolso sobre la cama king size y despidió amablemente a la asistenta. Cuando se encontró sola, respiró profundamente. Esta sería su realidad durante los próximos 6 meses. La ceremonia había sido sorprendentemente convincente. Enrique había interpretado a la perfección el papel de hombre enamorado, mirándola con una adoración tan bien actuada
que por momentos incluso ella había sentido un extraño cosquilleo. Por su parte, Livia había mantenido una actitud más reservada, pero visiblemente emocionada tal como habían acordado. La intelectual que finalmente se deja llevar por el corazón, había dicho él al planificar sus respectivos roles. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar?, preguntó Enrique desde el umbral. Livia asintió observándolo mientras entraba con 2 copas y una botella de champán. Pensé que deberíamos brindar por el inicio de nuestra asociación, propuso él, llenando las copas. Bastante apropiado, aceptó ella tomando una de las copas. Por un matrimonio mutuamente beneficioso. Brindaron sin romper el contacto visual, un pequeño duelo de voluntades que ninguno estaba dispuesto a perder. Enrique la estudiaba con curiosidad genuina. En los días previos a la boda, apenas habían tenido tiempo para interactuar más allá de lo estrictamente necesario, y ahora se enfrentaban a la realidad de su convivencia. He preparado un calendario de eventos sociales a los que deberíamos asistir juntos durante las próximas semanas, comentó él sacando su teléfono. Nada excesivo, lo suficiente para establecer nuestra imagen como pareja. Livia tomó el teléfono y revisó la agenda con expresión profesional. Tendré que reorganizar algunas de mis clases y compromisos, murmuró. Pero parece factible. Devolvió el dispositivo y se dirigió hacia la ventana, contemplando el atardecer sobre Madrid. El silencio entre ellos era incómodo, cargado de la extrañeza de su situación. ¿Cómo prefieres que nos organicemos para las comidas?, preguntó finalmente Livia, girándose para enfrentarlo. ¿Tienes alguna rutina establecida? Enrique parecía ligeramente desconcertado por la pregunta práctica. Raramente como en casa, admitió. Suelo desayunar en alguna cafetería cercana antes de ir a la oficina y almuerzo casi siempre en reuniones de trabajo. Las cenas... Hizo una pausa. Suponía que ahora tendríamos que cenar juntos, al menos ocasionalmente, para mantener las apariencias. Ante el servicio, sí, concedió ella. Pero no es necesario que alteres tus hábitos cuando estemos solos. Algo en el tono de Livia irritó a Enrique. Era como si ella estuviera esforzándose por mantener la máxima distancia posible, tratándolo como a un extraño con quien se veía obligada a compartir espacio. Mira, Livia, sé que esta no es una situación ideal para ti, dijo, acercándose un paso. Pero vamos a convivir durante medio año. Quizás podríamos intentar, no sé, conocernos un poco mejor, hacer que esto sea menos artificial. Livia lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. Creía que habíamos acordado mantener nuestra relación estrictamente profesional. Le recordó. Profesional no significa hostil, replicó él. Podemos tener una convivencia cordial sin comprometer nuestro acuerdo. La expresión de Livia se suavizó ligeramente. Tienes razón, concedió. No pretendo ser hostil, simplemente práctica. Esta situación ya es lo suficientemente complicada sin añadir confusiones. Enrique sonrió, consciente de haber ganado un pequeño terreno. Propongo una tregua, sugirió. Intentemos conocernos sin prejuicios. Quizás descubramos que no somos tan incompatibles como parece. Livia no pudo evitar una sonrisa irónica. Lo dudo mucho, pero acepto la tregua, respondió, extendiendo su mano formalmente. Enrique la estrechó, sosteniendo el contacto un segundo más de lo necesario. Un gesto sutil pero deliberado que no pasó desapercibido para Livia, quien retiró su mano con firmeza. Bien, entonces, continuó ella con tono pragmático. Deberíamos establecer algunas normas básicas de convivencia. Respeto por los espacios privados, rutinas, momentos de silencio. Por supuesto, doctora, bromeó él. ¿Quieres redactar un reglamento interno del hogar? Livia entrecerró los ojos, pero había un atisbo de diversión en su mirada. No será necesario si demuestras tener el sentido común que tu éxito empresarial sugiere. Touché, reconoció Enrique, divertido por su respuesta mordaz. Las siguientes semanas resultaron ser un extraño experimento de convivencia entre dos personas que representaban mundos opuestos. Para sorpresa de Livia, Enrique resultó ser un compañero de piso más considerado de lo que había esperado. Respetaba escrupulosamente su espacio personal y sus horarios, e incluso había ordenado a su servicio
que adaptaran las comidas para incluir opciones vegetarianas que ella prefería. Públicamente, interpretaban a la perfección sus papeles de recién casados. Enrique era atento y cariñoso, mientras Livia mostraba una versión más relajada y afectuosa de sí misma. La prensa especializada y las redes sociales habían recibido con fascinación la noticia de su matrimonio, especulando sobre cómo la serie académica había logrado domar al soltero más codiciado de Madrid. Sin embargo, en la privacidad del ático mantenían una distancia cuidadosa. Livia seguía tratando su matrimonio como un proyecto profesional, con la eficiencia metódica que caracterizaba todo su trabajo. Por las mañanas, salía temprano hacia la universidad sin apenas cruzarse con él. Por las noches, generalmente se retiraba a su habitación con algún libro o artículo académico, dejando a Enrique solo en el espacioso salón. Una noche, casi un mes después de la boda, Enrique regresó tarde de una cena de negocios. Para su sorpresa, encontró a Livia dormida en el sofá del salón, con un libro de ética empresarial abierto sobre su regazo y las gafas ligeramente torcidas sobre su nariz. La observó durante unos instantes, notando cómo el sueño suavizaba sus facciones habitualmente tensas. Sin el ceño ligeramente fruncido que solía acompañarla cuando discutían, Livia parecía más joven, más vulnerable, vacilante. Enrique se acercó y retiró con cuidado el libro de su regazo. El movimiento la despertó. «¿Qué hora es?», murmuró Livia desorientada. «Casi medianoche», respondió él en voz baja. «Te quedaste dormida leyendo». Livia se incorporó rápidamente, reajustando sus gafas y su ropa con movimientos nerviosos. «Estaba esperándote», dijo, sorprendiendo a ambos con su confesión. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». La seriedad en su tono alertó a Enrique. Se sentó frente a ella, aflojándose la corbata. «¿Ocurre algo?». Livia se levantó y caminó hacia su maletín, de donde extrajo una carpeta. Hace 2 días, la Fundación Castellanos organizó una protesta contra el desalojo de un edificio en Lavapiés, explicó entregándole varios documentos. Un edificio que, descubrí después, pertenece a una filial de Mendoza en Castellanos Inmobiliaria. Enrique revisó los papeles con expresión neutra. Efectivamente, Desarrollos Urbanos del Centro SL, una de sus subsidiarias, había adquirido aquel inmueble para reconvertirlo en apartamentos de lujo. ¿Y?, preguntó, levantando la mirada hacia ella. «Y que me encontré liderando una protesta contra los intereses empresariales de mi supuesto marido», respondió Livia con evidente tensión. «La prensa empezará a hacer preguntas. Necesitamos coordinar nuestra respuesta». Enrique dejó escapar un suspiro. No había considerado esta complicación. «¿Qué propones?». 2 opciones, explicó ella metódicamente. «O bien anuncias públicamente que reconsiderarás el proyecto por influencia mía, lo que reforzaría nuestra imagen de matrimonio, pero comprometería tus intereses económicos. O bien yo me retiro temporalmente de la fundación durante nuestro matrimonio, lo que protegería tus negocios, pero levantaría sospechas sobre la autenticidad de nuestra relación». Enrique se levantó y se sirvió un whisky del mueble bar, tomándose su tiempo para considerar ambas alternativas. Ninguna le resultaba particularmente atractiva. «Hay una tercera opción», dijo finalmente, girándose para mirarla. «Podríamos utilizar esta situación a nuestro favor». Livia lo observó con escepticismo. «¿Cómo exactamente?». «Un matrimonio perfecto no convencería a nadie», explicó él, regresando al sofá. «Pero un matrimonio real, con sus tensiones y desacuerdos, eso sí resultaría creíble. Podríamos presentarlo como parte de nuestra dinámica, la activista y el empresario, aprendiendo a conciliar sus diferencias por amor». Livia reflexionó sobre la propuesta, sorprendida por su astucia. «¿Sugieres que sigamos enfrentándonos públicamente en el ámbito profesional mientras mantenemos la narrativa de un matrimonio que supera sus diferencias?» «Exactamente», confirmó Enrique. «Tú mantienes tu integridad profesional, yo protejo mis intereses, y nuestra historia gana en autenticidad». Una sonrisa reticente apareció en el rostro de Livia. «Debo reconocer que es ingenioso», admitió, «y más honesto que las otras alternativas, en cierto modo».
Incluso podríamos convertirlo en una oportunidad, continuó él, animado por su respuesta positiva. Buscar un término medio real para ese edificio. Quizás no todos los apartamentos necesiten ser de lujo. Podríamos reservar una parte para viviendas sociales. La sorpresa se reflejó claramente en el rostro de Livia. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no?, respondió él, con un encogimiento de hombros que pretendía restar importancia a su sugerencia. Sería un buen proyecto piloto. Si resulta rentable, podría aplicarse a futuros desarrollos. Por primera vez desde que comenzó su convivencia, Livia miró a Enrique con algo parecido al respeto. «No esperaba esto de ti», confesó estudiándolo con renovado interés. «Hay muchas cosas que no esperas de mí, doctora Castellanos», replicó él con una sonrisa enigmática. «Quizás sea hora de que revises tus prejuicios». Aquel momento marcó un punto de inflexión en su relación. Las semanas siguientes trajeron una dinámica nueva entre ellos. Públicamente mantenían sus posiciones profesionales, pero ahora con un respeto mutuo que resultaba evidente para quienes los observaban. En privado, las conversaciones durante las cenas se volvieron más frecuentes y profundas, a menudo extendiéndose hasta altas horas de la noche. Una tarde, casi 2 meses después de su boda, Livia regresó al apartamento visiblemente alterada. Enrique, que trabajaba desde casa aquel día, la observó mientras ella dejaba caer su maletín y se dirigía directamente al mueble bar, sirviéndose una copa de vino tinto. «¿Día difícil?», preguntó con cautela. «Acabo de enterarme de que están intentando revocar mi posición como directora de la fundación», respondió ella tras un largo trago. «Aparentemente, mi matrimonio con un especulador inmobiliario ha comprometido mi credibilidad». Enrique dejó a un lado su ordenador y se acercó a ella. «Lo siento», dijo con sinceridad. «No pretendía complicar tu situación profesional». Livia lo miró con una mezcla de frustración y resignación. «No es culpa tuya. Sabía que algo así podía ocurrir», admitió. «Solo que no esperaba que viniera de personas que consideraba aliados». Sin pensar, Enrique colocó su mano sobre la de ella en un gesto de consuelo. Para su sorpresa, Livia no la retiró inmediatamente. «¿Quieres que hable con ellos?», ofreció. «Podría explicarles la situación». Livia soltó una risa amarga. «¿Y qué les dirías? Que nuestro matrimonio es una farsa contractual». Sacudió la cabeza. «No, esto es algo que debo resolver por mis propios medios. Con argumentos y hechos, no con influencias». Enrique admiró silenciosamente su determinación. Había algo innegablemente atractivo en la forma en que Livia se mantenía fiel a sus principios, incluso cuando le resultaba costoso. «Si cambias de opinión, la oferta sigue en pie», dijo retirando finalmente su mano. Aquella noche, mientras cenaban en la terraza bajo el cielo estrellado de Madrid, la conversación fluyó hacia territorios más personales que habían evitado hasta entonces. «¿Por qué te dedicas a lo que haces?», preguntó Livia inesperadamente. «Y no me des la respuesta obvia sobre el dinero». Enrique giró su copa de vino tinto, contemplando la pregunta de Livia. La brisa nocturna de Madrid refrescaba la terraza de su ático, creando un ambiente íntimo que parecía invitar a las confidencias. «Supongo que buscaba demostrar algo», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. «Mi padre era obrero de la construcción. Siempre soñó con tener su propia empresa, pero nunca pudo dar el salto. Crecí viéndolo trabajar para hombres que apenas valoraban su esfuerzo». Livia lo escuchaba con atención, descubriendo una faceta de Enrique que nunca había imaginado. «Un día, con 16 años, acompañé a mi padre a una obra en La Moraleja», continuó él, con la mirada perdida en los recuerdos. «El propietario llegó en un Jaguar, inspeccionó el trabajo durante 5 minutos y se marchó a jugar al golf. Mi padre pasó 12 horas bajo el sol aquel día. Decidí que yo quería estar del otro lado». «Querías el poder», interpretó Livia. Enrique negó suavemente con la cabeza. «Quería la libertad», corrigió. «El poder vino después, casi como un efecto secundario». Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. Livia consideraba esta nueva información, recalibrando ligeramente su percepción de aquel hombre que había juzgado tan duramente. «¿Y tú?», preguntó Enrique, devolviendo la pregunta.
¿Por qué dedicar tu vida a luchar contra molinos de viento? Livia sonrió ante la referencia quijotesca. No son molinos, son gigantes reales, respondió con convicción. Mi abuelo tenía una pequeña editorial en Valencia, Ediciones Castellanos. Publicaba principalmente poesía y ensayos de autores locales, nada comercial pero culturalmente valioso. Cuando yo tenía 12 años, un gran grupo editorial compró el edificio donde estaba la imprenta y triplicó el alquiler. En 6 meses la editorial quebró. Enrique asintió reconociendo el patrón. El mercado puede ser despiadado, comentó. Mi abuelo no superó aquella pérdida, continuó ella, y su voz se tensó ligeramente. Su salud se deterioró rápidamente. La editorial no era solo su medio de vida, era su proyecto vital, su aportación al mundo. Algo en la historia resonó incómodamente en Enrique. Era el tipo de consecuencia humana que deliberadamente evitaba considerar en sus decisiones empresariales. Lo siento, dijo con sinceridad. Desde entonces comprendí que los negocios no pueden evaluarse únicamente por su rentabilidad, concluyó Livia. Cada decisión económica tiene un impacto humano, y alguien debe representar esa parte de la ecuación. La conversación derivó hacia otros temas, pero aquella noche algo había cambiado sutilmente entre ellos. Una comprensión más profunda, quizás. O simplemente el reconocimiento de que bajo sus posturas aparentemente irreconciliables, existían motivaciones humanas comprensibles. A la mañana siguiente, Enrique se dirigió a su oficina con la mente todavía ocupada por la conversación de la noche anterior. La historia de Livia sobre su abuelo había despertado algo en él, una incomodidad poco familiar que no conseguía sacudirse. «Buenos días, jefe», saludó Patricia, su asistente personal, mientras le entregaba su agenda del día. El equipo de análisis financiero ha detectado algunas anomalías en los resultados del último trimestre. Han solicitado una reunión urgente. Enrique frunció el ceño. La rentabilidad de la empresa había disminuido ligeramente en los últimos meses, pero lo había atribuido a las fluctuaciones normales del mercado inmobiliario. «Organízala para esta tarde», ordenó mientras revisaba los informes preliminares. La reunión con el departamento financiero resultó más preocupante de lo esperado. Varios de sus proyectos más ambiciosos estaban experimentando retrasos y sobrecostes significativos, principalmente debido a la oposición comunitaria y activista. «El problema más grave lo tenemos con La Moraleja y Lavapiés», explicó Ricardo, el director financiero, señalando los gráficos proyectados. Los grupos de activistas han conseguido paralizar temporalmente las licencias mediante recursos legales. Enrique sintió una punzada de irritación. Precisamente los 2 proyectos que más le importaban estaban siendo obstaculizados. «¿Qué grupos exactamente?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «En Lavapiés, principalmente la plataforma vecinal por el derecho a la vivienda», respondió Ricardo, consultando sus notas. «Y en La Moraleja, la Fundación Castellanos ha presentado un informe sobre el impacto medioambiental que está retrasando los permisos». Enrique apretó la mandíbula. Su propia esposa estaba saboteando activamente sus negocios, tal como había advertido que haría. A pesar de su acuerdo, la realidad de las pérdidas económicas resultaba difícil de ignorar. «Quiero un análisis detallado de todas las objeciones legales», instruyó al equipo jurídico, «y preparad una estrategia agresiva de comunicación. No podemos permitir que unos cuantos activistas pongan en riesgo proyectos de esta envergadura». Tras la reunión, Enrique se encerró en su despacho. Una parte de él admiraba la coherencia de Livia, su negativa a comprometer sus principios, incluso cuando le beneficiaría personalmente. Otra parte, la del empresario pragmático forjado durante años de dura competencia, veía sus acciones como una amenaza directa que debía neutralizar. Movido por un impulso, comenzó a investigar más a fondo las actividades de la Fundación Castellanos. Las noticias sobre su posible destitución como directora le habían intrigado. ¿Quién querría apartarla? ¿Y por qué ahora? Lo que descubrió le sorprendió. La principal opositora a Livia dentro de la fundación era Elena Medina, una académica más joven con conexiones con grandes empresas. Profundizando en su historial,
Enrique encontró que Elena había trabajado brevemente para Grupo Vidal, uno de sus principales competidores. Interesante, murmuró, conectando los puntos. Su investigación le llevó más lejos de lo que esperaba. Revisando antiguos proyectos de Mendoza en Castellanos Inmobiliaria, encontró un patrón inquietante. Muchas de las propiedades que habían adquirido a precios ventajosos durante la crisis financiera habían pertenecido a pequeñas empresas familiares que no pudieron resistir la presión económica. Un nombre entre la documentación antigua capturó su atención: Ediciones Castellanos, Valencia. El corazón de Enrique se aceleró mientras abría la carpeta digital. Era un proyecto de hace 10 años, cuando él acababa de asociarse con Bruno. El inmueble había sido adquirido a través de una subsidiaria, Renovaciones Urbanas S.L., y posteriormente el alquiler se había incrementado sustancialmente para los inquilinos existentes. «No puede ser», susurró, sintiendo una desagradable sensación en el estómago. Siguió investigando, conectando fechas y nombres. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. La pequeña editorial que había quebrado, dejando devastado al abuelo de Livia, había sido víctima indirecta de una de sus primeras operaciones empresariales. Enrique se reclinó en su sillón, aturdido por la revelación. No había nada ilegal en lo que habían hecho. Era una práctica común en el sector inmobiliario. Pero ahora, conociendo las consecuencias humanas, aquella operación puramente financiera adquiría una dimensión moral que nunca había considerado. La ironía de la situación no le pasó desapercibida. Estaba casado, aunque fuera por conveniencia, con la nieta del hombre cuyo proyecto vital la habían destruido. Y ahora, 10 años después, ella continuaba la lucha de su abuelo, obstaculizando sus nuevos proyectos sin siquiera saber el papel que su empresa había jugado en la historia familiar. ¿Debía decírselo? La respuesta obvia era no. El acuerdo prenupcial terminaría en 4 meses. La farsa concluiría y cada uno volvería a su vida. No había razón para complicar las cosas con revelaciones que solo causarían dolor innecesario. Sin embargo, algo había cambiado en él durante estas semanas de convivencia. La imagen perfectamente construida que tenía de sí mismo como un empresario pragmático e implacable se estaba agrietando, revelando dudas e inquietudes morales que nunca antes había permitido aflorar. Aquella noche, regresó al ático más tarde de lo habitual. Para su sorpresa, encontró a Livia todavía despierta, trabajando en su ordenador en el salón. ¿Problemas en la oficina?, preguntó ella, notando su expresión tensa. Enrique dudó. Tenía la revelación en la punta de la lengua, pero las consecuencias de compartirla serían imprevisibles. Solo complicaciones habituales, respondió vagamente sirviéndose un whisky. ¿Cómo ha ido tu día? Livia cerró su ordenador y lo miró directamente. Han votado. Sigo siendo directora de la fundación, aunque por un margen estrecho, informó con una mezcla de alivio y determinación. Parece que mis principios pesaron más que mi apellido actual. Me alegro, dijo él con sinceridad. Te lo mereces. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Enrique sentía el peso de su descubrimiento como una barrera invisible. ¿Sabes? Hoy hemos presentado una demanda contra tu proyecto en La Moraleja, continuó Livia, estudiando su reacción. El informe medioambiental confirmó que afectaría gravemente a un humedal protegido. Enrique asintió lentamente, procesando la información. Lo sé, me informaron esta tarde. ¿Y no estás furioso?, preguntó ella, genuinamente sorprendida. Pensaba que tendríamos nuestra primera gran discusión conyugal. Enrique sonrió débilmente. Quizás sea hora de reconsiderar algunos aspectos del proyecto, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. A veces nos concentramos tanto en el objetivo que perdemos perspectiva sobre el camino. La expresión de Livia reflejaba su asombro ante esta respuesta inesperada. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Enrique Mendoza?, bromeó, aunque con un trasfondo de genuina curiosidad. Tal vez estoy evolucionando, respondió él más serio de lo que pretendía. O quizás tu influencia está empezando a afectarme. Livia lo miró largamente, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. Hay algo que no me estás contando, declaró finalmente.
Enrique consideró sus opciones. La verdad podría destruir la frágil conexión que estaban construyendo, pero la mentira ya pesaba demasiado. He descubierto algo hoy, comenzó cautelosamente. Algo relacionado con tu familia. El rostro de Livia se tensó inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Es sobre la editorial de tu abuelo, continuó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sobre lo que ocurrió hace 10 años en Valencia. Livia se irguió súbitamente alerta. ¿Qué sabes tú sobre eso? Enrique respiró profundamente. Era el momento de la verdad, literal y figuradamente. El silencio que siguió a la revelación de Enrique pesaba como una losa en el elegante salón del ático. Livia permanecía absolutamente inmóvil, su rostro una máscara pétrea mientras procesaba la información que acababa de recibir. «Fue tu empresa», repitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Vosotros comprasteis el edificio. Vosotros triplicasteis el alquiler. Vosotros...» Se detuvo, incapaz de continuar. Enrique se mantuvo firme, sosteniéndole la mirada, aunque cada fibra de su ser le pedía apartar los ojos. «No lo supe hasta hoy», explicó, como si eso pudiera mitigar el impacto. «Fue una de nuestras primeras adquisiciones a través de una subsidiaria. En aquel momento solo veíamos números en una hoja de cálculo, propiedades subvaloradas, oportunidades de mercado». Livia se levantó lentamente del sofá, sus movimientos mecánicos, como si su cuerpo respondiera a un piloto automático mientras su mente seguía atrapada en el horror de la revelación. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó, su voz adquiriendo un filo cortante. «Mi abuelo perdió todo por vuestra oportunidad de mercado. Su salud se deterioró, perdió las ganas de vivir, y ahora resulta que estoy casada con el responsable. Bruno y yo compartimos la responsabilidad», aclaró Enrique, aunque sabía que este detalle era irrelevante en ese momento. «Era un negocio legítimo, Livia. No había nada ilegal en lo que hicimos». «Legal no significa ético», explotó ella, su voz elevándose por primera vez desde que comenzó su convivencia. «¿Es esa tu defensa? ¿Que técnicamente no violasteis ninguna ley mientras destrozabais la vida de personas reales?» Enrique no tenía respuesta para eso. Durante toda su carrera había operado bajo el principio de que lo legal era justificable, que el mercado tenía sus propias reglas y que los efectos colaterales eran simplemente parte del juego. Ahora, frente a Livia, esa justificación sonaba terriblemente hueca. «No estoy defendiéndome», dijo finalmente. «Solo quería que supieras la verdad. Merecías saberlo». Livia lo miró como si lo viera por primera vez. Una mezcla de dolor, rabia y algo parecido a la compasión atravesando sus ojos. «¿Por qué ahora?», la preguntó. «¿Por qué decírmelo cuando podrías haber mantenido el secreto?» Enrique se pasó una mano por el rostro, súbitamente exhausto. «Porque en estas semanas he empezado a respetarte», admitió. «Porque ya no puedo seguir pretendiendo que las consecuencias de mis decisiones empresariales son abstractas o irrelevantes, y porque...» Se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de confesar. «Porque me importa lo que piensas de mí». Una risa amarga escapó de los labios de Livia. «Qué irónico», murmuró. «Todo este tiempo luchando contra empresarios sin escrúpulos y acabo casada con el hombre que destruyó a mi abuelo». Se dirigió hacia la ventana, contemplando las luces de Madrid, mientras las lágrimas que había contenido comenzaban a resbalar por sus mejillas. Enrique dio un paso hacia ella, pero Livia levantó una mano, deteniéndolo. «No te acerques», advirtió. «No puedo... Necesito procesar esto». «Livia, por favor», intentó él, odiando la desesperación en su propia voz. «Podemos hablar de esto. Encontrar alguna forma de...» «¿De qué?», le interrumpió, girándose para enfrentarlo. «¿De repararlo? ¿De compensarlo? Mi abuelo ya no está, Enrique. Y aunque lo estuviera, hay cosas que el dinero no puede arreglar». «Lo sé», concedió él. «Pero al menos podríamos...» «Quiero el divorcio», declaró Livia con voz firme. «Mañana mismo». Se acabó la farsa. Aquellas palabras impactaron a Enrique con más fuerza de la que esperaba. Durante semanas había estado representando el papel de esposo enamorado, pero en algún momento la línea entre la actuación y la realidad había comenzado a desdibujarse.
La perspectiva de terminar abruptamente su acuerdo le provocaba una inquietante sensación de pérdida. Aún faltan 3 meses para completar lo acordado, le recordó, buscando desesperadamente argumentos para ganar tiempo. La donación a tu fundación... No quiero tu dinero, espetó ella. No después de saber su origen. Prefiero cerrar la fundación antes que financiarla con el mismo dinero que destruyó a mi abuelo. La declaración dejó a Enrique momentáneamente sin palabras. En todos sus años de negociaciones, nunca había encontrado a alguien capaz de rechazar 1 millón de euros por principios. No seas irracional, intentó razonar. Ese dinero podría ayudar a muchas familias en situaciones vulnerables. ¿Vas a negarles esa ayuda por orgullo? Livia lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad e indignación. ¿Ahora te preocupan las familias vulnerables?, preguntó con ironía. Qué conveniente, Enrique. No, esto no es orgullo, es integridad. No puedo aceptar dinero manchado con el sufrimiento de mi propia familia. Sin esperar respuesta, Livia se dirigió hacia su habitación. Enrique la siguió, observando cómo sacaba una maleta del armario y comenzaba a meter sus pertenencias desordenadamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Me voy, respondió ella sin mirarlo. No puedo pasar ni una noche más bajo este techo. Es medianoche, Livia, señaló él intentando ser razonable. ¿Dónde irás a estas horas? A un hotel, a casa de mi hermano, a cualquier sitio menos aquí. Enrique se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Todo había sucedido demasiado rápido. La revelación, la reacción de Livia, la inminente ruptura de su acuerdo. No estaba preparado para ninguna de estas consecuencias. Al menos espera hasta mañana, pidió. Podemos hablar con más calma, encontrar una solución que... Livia dejó de empacar y lo miró directamente, sus ojos enrojecidos pero firmes. No hay nada más que hablar, Enrique, declaró. Este matrimonio siempre fue una farsa y ahora además está construido sobre una mentira fundamental. Me voy. En ese momento, el timbre del intercomunicador sonó, sobresaltándolos a ambos. Era pasada la medianoche, y nadie esperaban visitas. Enrique se dirigió a la entrada para atender la llamada, agradeciendo la interrupción que le daba unos minutos para reorganizar sus pensamientos. Sí, respondió al intercomunicador. Señor Mendoza, soy Ramón, el conserje. Se escuchó una voz nerviosa. Hay un grupo de periodistas en el vestíbulo preguntando por usted y su esposa. Algo sobre unas fotografías que han salido en internet. Enrique sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Fotografías? ¿Qué fotografías? ¿De qué están hablando, Ramón?, preguntó, intentando mantener la calma. No lo sé exactamente, señor. Mencionan algo sobre una apuesta. Dicen que tienen pruebas de que su matrimonio es un fraude. El mundo pareció detenerse por un instante. Enrique miró hacia el pasillo, donde Livia había aparecido con expresión interrogante, claramente habiendo escuchado la conversación. No les permitas subir, ordenó al conserje. Diles que no hay comentarios y que llamarás a la policía si no se marchan. Colgó el intercomunicador y se giró hacia Livia, cuyos ojos reflejaban la misma confusión y alarma que él sentía. ¿De qué está hablando?, preguntó ella. ¿Qué apuesta? Enrique sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. En un solo día, el castillo de naipes que había construido se derrumbaba pieza por pieza. Primero la revelación sobre la editorial del abuelo de Livia, y ahora esto. Tengo que comprobar algo, murmuró, dirigiéndose rápidamente a su despacho. Con dedos temblorosos, abrió su portátil y navegó hasta los principales portales de noticias del corazón. La sangre se heló en sus venas cuando vio los titulares. Exclusiva. El matrimonio farsa de Enrique Mendoza. Revelamos la apuesta millonaria detrás de la boda del año. Mendoza apostó 1 millón a que enamoraría a la hermana de su socio. Junto a los titulares, una fotografía borrosa pero reconocible mostraba a Enrique y Bruno en el restaurante Diverso la noche en que sellaron su apuesta. Por la fecha, alguien había filtrado la información deliberadamente. Livia apareció en la puerta del despacho, con el rostro pálido y el móvil en la mano. ¿Qué apuesta, Enrique?, repitió, su voz apenas audible.
Él cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento de la verdad completa. Una verdad que probablemente destruiría cualquier posibilidad de reconciliación. La noche que Bruno me propuso este matrimonio, comenzó sin atreverse a mirarla, hicimos una apuesta. Si conseguía que te enamoraras genuinamente de mí en 6 meses, él me cedería su parte en el proyecto de la moraleja. Si fracasaba, yo donaría 1 millón a tu fundación. El silencio que siguió a esta confesión fue más doloroso que cualquier grito o insulto. Cuando Enrique finalmente se atrevió a mirar a Livia, lo que vio en sus ojos le partió el alma. No era rabia ni odio, sino algo peor. Era una profunda, absoluta desilusión. «Mi propio hermano», murmuró ella. «Mi propio hermano apostó con mi vida, con mis sentimientos. Livia, intentó Enrique, pero ella levantó una mano deteniéndolo. «No digas nada más», ordenó con voz quebrada. «Cada palabra que has pronunciado desde que nos conocimos ha sido parte de una estrategia, de un juego. No quiero escuchar ni una mentira más». Tomó su teléfono y marcó un número, dando la espalda a Enrique. «Bruno, soy yo», dijo cuando su hermano respondió. «Sé todo sobre la apuesta». Una pausa. «No me interesa escuchar tus excusas. Quiero saber si también estabas al tanto de lo de la editorial del abuelo». Otra pausa, más larga esta vez. «Ya veo, así que ambos lo sabíais desde el principio. Qué conveniente que se te olvidara mencionarlo». Enrique podía escuchar la voz alterada de Bruno al otro lado de la línea, aunque no distinguía sus palabras exactas. «No, no voy a calmarme», continuó Livia, su voz temblando de indignación. «Habéis jugado conmigo como si fuera una pieza en vuestro tablero de ajedrez empresarial, pues se acabó el juego». Colgó sin despedirse y permaneció inmóvil durante varios segundos, respirando profundamente como si intentara recobrar el control. Cuando finalmente se giró hacia Enrique, su rostro mostraba una calma inquietante. «Bruno también lo sabía», dijo innecesariamente, pues Enrique había deducido el contenido de la conversación, lo de la editorial. «Todo este tiempo mi propio hermano sabía quién había destruido el sueño del abuelo y jamás me lo dijo. Incluso me empujó a casarme con...». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Enrique dio un paso hacia ella, movido por un impulso de consolarla que sabía sería rechazado. «Livia, sé que esto es imperdonable, pero... ¿sabes qué es lo peor?», le interrumpió ella con una risa amarga. «Que empezaba a creer en ti, en nosotros. Pensaba que bajo esa fachada de empresario despiadado había una persona con valores, con capacidad para cambiar, y ahora descubro que todo era parte de tu estrategia para ganar la apuesta». Aquellas palabras golpearon a Enrique con la fuerza de una revelación, porque lo que Livia no sabía, lo que él mismo apenas comenzaba a comprender, era que había dejado de actuar semanas atrás, que sus gestos de consideración, sus reflexiones éticas, su creciente admiración por ella, eran genuinos. «No todo era mentira», dijo con voz queda. «Al principio sí, lo admito, pero estas semanas contigo me han cambiado, Livia. Por primera vez en mi carrera estoy cuestionando decisiones que antes tomaba sin pestañear». «Ahórrate el discurso de redención», replicó ella recogiendo su maleta. «Tenemos periodistas esperando abajo y un escándalo que gestionar. Sugiero que llamemos a nuestros respectivos abogados y preparemos un comunicado conjunto». La frialdad profesional con que Livia abordaba la situación era más dolorosa para Enrique que cualquier arrebato emocional. Preferiría 1000 veces su ira que esta distante eficiencia. «¿Y después?», preguntó él temiendo la respuesta. «Después seguiremos con nuestras vidas separadas, como siempre debió ser», respondió ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Voy a llamar a un taxi. No puedo quedarme aquí ni un minuto más». Enrique la siguió hasta el recibidor, consciente de que cada paso que ella daba lo alejaba definitivamente de su vida. «¿A dónde irás?», preguntó, incapaz de rendirse todavía. «A un hotel, ya te lo he dicho. Mañana buscaré un apartamento temporal», respondió sin mirarlo mientras recogía su abrigo. «Los periodistas te acosarán», advirtió él. «Deja que al menos mi equipo de seguridad te acompañe». Livia se detuvo, considerando la oferta. A pesar de su indignación, era lo suficientemente pragmática para reconocer el sentido común en sus palabras.
De acuerdo, concedió finalmente, pero solo hasta que encuentre un lugar donde quedarme. Enrique asintió, agradecido por esta pequeña victoria que le permitiría al menos asegurarse de que llegaba a salvo a su destino. Mientras Livia llamaba al taxi, él contactó con su jefe de seguridad para organizar su protección discreta. El intercomunicador volvió a sonar. Era nuevamente Ramón, informando que los periodistas seguían en el vestíbulo y que algunos habían comenzado a congregarse también en la calle. «Hay una salida por el garaje», recordó Enrique. «Podemos evitar que te vean si sales por ahí». Livia asintió silenciosamente. A pesar de su enfado, ambos eran conscientes de la necesidad de manejar la situación con cierta coordinación para minimizar el daño a sus respectivas reputaciones. Mientras esperaban la llegada del taxi, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir y a la vez nada que pudiera cambiar lo ocurrido. «¿Fue idea tuya filtrar lo de la apuesta?», preguntó súbitamente Livia. Enrique la miró, genuinamente sorprendido por la acusación. «¿Por qué haría algo así?», respondió indignado. «Esto me perjudica tanto como a ti. Más, incluso». Livia lo estudió, evaluando su reacción. «Entonces, ¿quién? ¿Bruno?». «Tampoco tendría sentido para él», razonó Enrique. «La filtración destruye su reputación tanto como la mía. Tiene que ser alguien más, alguien que se beneficie de nuestro escándalo». Un pensamiento cruzó simultáneamente por la mente de ambos. «Elena Medina», murmuró Livia. «La misma que intentó reemplazarte en la fundación», completó Enrique, «y que tiene conexiones con Grupo Vidal, mi principal competidor en el proyecto de La Moraleja». Por un instante, la indignación compartida creó un puente entre ellos, una alianza momentánea contra un enemigo común, pero Livia rápidamente recobró su distancia emocional. «Eso no cambia nada entre nosotros», declaró con firmeza. «Aunque hayamos sido víctimas de una manipulación externa, los hechos siguen siendo los mismos. Tú y Bruno apostasteis con mi vida, y tu empresa destruyó la de mi abuelo». El teléfono de Enrique sonó. Era su jefe de seguridad informando que el taxi había llegado y esperaba en el garaje. «Tu transporte está listo», informó a Livia. Ella asintió, recogiendo su maleta y dirigiéndose hacia el ascensor privado que conducía directamente al aparcamiento. Enrique la siguió en silencio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el garaje, la realidad de la separación golpeó a Enrique con toda su fuerza. En apenas unas horas, su vida había dado un vuelco completo. No solo perdería la apuesta con Bruno, algo que ahora le parecía completamente trivial, sino que perdería a la mujer que, contra todo pronóstico, había comenzado a importarle de verdad. Las semanas siguientes al escándalo fueron un torbellino mediático que Enrique apenas registró. Los titulares se sucedían despiadadamente. El matrimonio farsa que conmocionó a Madrid, la apuesta millonaria de Mendoza, la profesora y el tiburón inmobiliario, cronología de un engaño. Su departamento de relaciones públicas trabajaba sin descanso, pero el daño a su reputación era considerable. Lo que los medios no podían captar, lo que nadie excepto él mismo podía comprender, era el profundo vacío que Livia había dejado tras su partida. El ático, antes un espacio que simbolizaba su éxito y estatus, ahora se sentía extrañamente hueco, desprovisto de la presencia que, sin darse cuenta, había comenzado a considerar parte esencial de su hogar. Bruno había intentado contactarle varias veces, pero Enrique evitaba sus llamadas. No estaba listo para enfrentarse al hombre que había puesto en marcha toda esta historia, aunque reconocía su propia responsabilidad en el desastre. Una mañana, mientras revisaba distraídamente informes financieros en su despacho, recibió la visita inesperada de Ricardo, su director financiero. «Jefe, tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «La junta directiva ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Quieren votar tu permanencia como CEO». Enrique levantó la mirada, apenas sorprendido. Había estado esperando algo así desde que estalló el escándalo. «¿Cuáles son mis apoyos?», preguntó con calma profesional. Ricardo hizo una mueca. «Escasos. Grupo Vidal está aprovechando la situación para presentarse como la alternativa ética a Mendoza en Castellanos. Han conseguido que 3 miembros clave de la Junta
se cuestionen tu liderazgo. Enrique asintió, procesando la información. Era un movimiento predecible. El escándalo personal había creado la oportunidad perfecta para un golpe corporativo. Prepara todos los informes de rentabilidad de los últimos 5 años, instruyó a Ricardo. Mañana les recordaré quién ha convertido esta empresa en líder del sector. Cuando se quedó solo, Enrique se acercó al ventanal de su despacho. Desde allí podía ver el perfil de Madrid, la ciudad que había conquistado a base de ambición y astucia. Ahora, por primera vez en su carrera, se enfrentaba a la posibilidad real de perderlo todo. Lo extraño es que no sentía el pánico que habría esperado. En su lugar, había una especie de claridad, como si la amenaza de perder su imperio empresarial hubiera despejado una niebla que no sabía que existía. Con una resolución repentina, tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado, pero nunca utilizado. «Despacho de la doctora Castellanos», respondió una voz que reconoció como la de la secretaria de Livia en la universidad. «Buenas tardes, soy Enrique Mendoza. Necesito hablar con la doctora Castellanos, por favor». Hubo un breve silencio al otro lado. «Lo siento, señor Mendoza, pero la doctora no está atendiendo sus llamadas». «Es importante», insistió él. «No se trata de nuestros asuntos personales, sino de algo relacionado con su fundación». Tras otra pausa, la secretaria respondió con tono dubitativo. «Le transmitiré su mensaje, pero no puedo prometerle nada». «Gracias», respondió Enrique, consciente de que era lo máximo que podía esperar. Durante el resto del día, se sumergió en la preparación para la reunión con la junta directiva. Revisó informes, preparó argumentos, analizó estrategias de defensa. Pero una parte de su mente seguía fija en Livia, en lo que quería decirle si conseguía que le escuchara. Esa noche, mientras repasaba su presentación en el salón de su ático, el timbre sonó. No esperaba visitas, y por un momento se preguntó si serían más periodistas husmeando en busca de nuevas exclusivas. Para su sorpresa, al abrir la puerta se encontró frente a Livia. «No tengo mucho tiempo», anunció ella sin preámbulos. «Mi secretaria dijo que necesitabas hablar conmigo sobre la fundación». Enrique asintió, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Livia entró con cautela, manteniendo una distancia física que reflejaba la emocional. Llevaba un sencillo vestido azul y el pelo recogido en una coleta. Se veía cansada, con ligeras ojeras que el maquillaje no conseguía disimular por completo. «Gracias por venir», dijo él conduciéndola hasta el salón. «¿Quieres tomar algo?» «No, gracias», rechazó Livia sentándose rígidamente en el borde del sofá. «¿De qué se trata?» Enrique respiró hondo. Durante días había ensayado este momento, pero ahora todas las palabras cuidadosamente preparadas parecían inadecuadas. «Voy a reconstruir Ediciones Castellanos», anunció finalmente, decidiendo que la sinceridad directa era su mejor opción. «La editorial de tu abuelo. He estado investigando y aún conserva los derechos sobre su catálogo, aunque lleva años sin publicar. Quiero devolverla a la vida». Livia lo miró con evidente estupefacción, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», fue todo lo que consiguió articular. «He creado un fideicomiso con 5 millones de euros», continuó Enrique. «Suficiente para restablecer la editorial, digitalizar el catálogo antiguo, contratar personal y comenzar a publicar nuevos autores. El fideicomiso estará a tu nombre, con plena autonomía editorial y administrativa. Mi nombre no aparecerá en ninguna parte». La expresión de Livia era indescifrable, una mezcla de sorpresa, confusión y recelo. «¿Por qué harías algo así?», preguntó finalmente. Enrique se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Porque es lo correcto», respondió con sencillez. «No puedo cambiar el pasado, no puedo deshacer el daño que mi empresa causó a tu abuelo, pero puedo intentar repararlo en la medida de lo posible. ¿Y esperas que esto lo arregle todo?», preguntó Livia, aunque su tono había perdido parte de su filo. «¿Que un cheque borre lo que hiciste?». Enrique negó con la cabeza. «No espero nada, Livia. No estoy buscando tu perdón ni tu gratitud. Simplemente es algo que necesito hacer, independientemente de cómo te sientas respecto a mí». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. Livia estudiaba su rostro, como buscando signos de engaño o manipulación.
¿Qué hay detrás de esto, Enrique?, preguntó finalmente. Otro intento de mejorar tu imagen pública, una estrategia para silenciar el escándalo. Mañana probablemente perderé mi puesto como CEO, reveló él sorprendiéndola. La junta directiva votará mi destitución. ¿Y sabes qué? No me importa tanto como debería. Este escándalo me ha obligado a confrontar verdades sobre mí mismo que llevo años evitando. Livia parecía genuinamente desconcertada por su sinceridad. No entiendo qué ha cambiado, admitió. Hace 2 meses eras el mismo empresario implacable de siempre, dispuesto a cualquier cosa por ganar. Enrique sonrió con cierta tristeza. Tú cambiaste todo, confesó. Vivir contigo, observar tu inquebrantable compromiso con tus valores, ver cómo rechazabas 1 millón de euros por principios, me hizo cuestionar cada decisión que he tomado en mi carrera. Comenzó como una actuación, sí, pero en algún momento, la línea entre fingir ser mejor persona y realmente intentar serlo se difuminó. Livia lo observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad, como si intentara reconciliar al hombre frente a ella con el que había conocido meses atrás. He preparado todos los documentos legales para la reconstrucción de Ediciones Castellanos, continuó Enrique señalando una carpeta sobre la mesa. No necesito que decidas ahora. Tómate el tiempo que necesites para revisarlos con tu abogado. Livia tomó la carpeta con cautela, como si pudiera contener algo peligroso. ¿Qué ocurrirá con el proyecto de La Moraleja?, preguntó cambiando ligeramente de tema. El humedal protegido lo he cancelado, respondió Enrique sin vacilar. Anuncié la decisión la semana pasada. Estamos buscando ubicaciones alternativas que no comprometan espacios ecológicamente sensibles. La sorpresa en el rostro de Livia era evidente. Pero ese proyecto valía mucho dinero, sí, completó él. Pero resulta que algunas cosas valen más que el dinero. Una lección tardía, lo admito. Livia dejó la carpeta sobre su regazo, observándolo con una nueva atención. Si estás haciendo esto para intentar que vuelva, comenzó ella. Pero Enrique la interrumpió con suavidad. No tengo esa expectativa, Livia. Lo que hicimos Bruno y yo fue imperdonable. No estoy buscando una reconciliación romántica. Solo quiero hacer lo correcto, por una vez en mi vida. La sinceridad en su voz pareció llegar a Livia, que asintió lentamente. Revisaré los documentos, prometió incorporándose para marcharse. Pero no puedo prometerte nada más. Es suficiente, aseguró él, acompañándola hasta la puerta. En el umbral, Livia se detuvo y lo miró con una expresión indescifrable. Buena suerte mañana con la junta directiva, dijo finalmente. Enrique sonrió, agradecido por este pequeño gesto de humanidad. Gracias, la necesitaré. Cuando la puerta se cerró tras ella, Enrique permaneció inmóvil durante varios minutos. No sabía si volvería a verla, si aceptaría su oferta para reconstruir la editorial, o si alguna vez podría perdonarlo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había actuado correctamente, sin cálculos ni expectativas de beneficio personal. A la mañana siguiente, Enrique se presentó ante la junta directiva con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. No llevaba los informes financieros que había preparado, ni tenía intención de defender su permanencia como CEO, con los argumentos habituales sobre rentabilidad y crecimiento. Señoras y señores del Consejo, comenzó, mirando a cada uno de los miembros. No voy a aburrirles con cifras que ya conocen, ni voy a negar los errores que he cometido recientemente en mi vida personal. En lugar de eso, quiero presentarles una nueva visión para Mendoza Castellanos Inmobiliaria. Durante la siguiente hora, Enrique expuso un plan revolucionario para transformar la empresa. Habló de responsabilidad social corporativa, de proyectos inmobiliarios sostenibles, de reservar porcentajes para vivienda social en cada nuevo desarrollo, de transparencia en las prácticas empresariales. Propuso un código ético que iría más allá de lo legalmente exigible, estableciendo estándares que cambiarían la forma en que operaba la industria. Podemos seguir siendo líderes del sector, concluyó, no solo en rentabilidad, sino en cómo hacemos negocios. Podemos demostrar que la ética y el beneficio no son incompatibles. La sala quedó en silencio cuando terminó.
Algunos consejeros lo miraban con escepticismo, otros con curiosidad y unos pocos con evidente desaprobación. «Esto suena inspirador, Enrique», comentó finalmente Victoria Salgado, la consejera más veterana. «Pero, ¿cómo garantizas que seguiremos siendo rentables con estas innovaciones?» «He preparado proyecciones financieras para los próximos 5 años», respondió, distribuyendo unas carpetas que hasta entonces había mantenido ocultas. «Sí, la rentabilidad puede disminuir ligeramente a corto plazo, pero a medio y largo plazo, el valor añadido de nuestra nueva imagen corporativa y la lealtad de clientes cada vez más conscientes socialmente compensará con creces esa inversión inicial». La discusión se prolongó durante horas. Para sorpresa de Enrique, varios consejeros que había dado por perdidos comenzaron a mostrar interés en su propuesta. Al final, cuando llegó el momento de la votación, el resultado fue ajustado pero favorable. 7 votos a favor de mantenerlo como CEO, 6 en contra. Mientras recogía sus documentos tras la reunión, Victoria se acercó a él. «Ha sido arriesgado, pero brillante», comentó la veterana consejera. «Sin embargo, me pregunto, ¿qué ha provocado realmente este cambio en ti, Enrique? Porque ambos sabemos que hace 6 meses habrías luchado con uñas y dientes por mantener el statu quo». Enrique sonrió, pensando en cómo responder. Finalmente, optó por la verdad. «Digamos que aprendí una lección valiosa de la persona menos esperada», respondió. «A veces necesitamos perder algo importante para darnos cuenta de lo que realmente importa». Victoria asintió, como si entendiera perfectamente a qué se refería. «Buena suerte con tu nueva visión, Enrique», dijo estrechando su mano. «La observaré con interés». Cuando salió del edificio corporativo, el sol de la tarde bañaba Madrid con una luz dorada. Enrique respiró profundamente, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Había ganado una batalla importante, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Livia. «He revisado los documentos con mi abogado. La propuesta para Ediciones Castellanos es sólida y generosa, pero necesito hablar contigo en persona antes de firmar cualquier cosa. Café mañana a las 10:00 en el Botánico». Enrique sintió que su corazón se aceleraba mientras leía el mensaje. No era una reconciliación, ni siquiera necesariamente un perdón, pero era una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que su transformación era genuina, que las lecciones aprendidas durante su breve matrimonio habían echado raíces profundas. «Allí estaré», respondió simplemente. Mientras caminaba hacia su coche, Enrique reflexionó sobre el extraño camino que había recorrido. Lo que había comenzado como una apuesta frívola se había convertido en el catalizador de un cambio profundo. Había perdido la apuesta con Bruno, sí, pero en el proceso había ganado algo mucho más valioso. Una nueva perspectiva, un propósito renovado y quizás, solo quizás, la oportunidad de redimirse ante la única persona cuya opinión realmente le importaba ahora. No sabía qué le depararía el futuro, si Livia podría algún día perdonarlo completamente o si su nueva visión empresarial tendría éxito. Pero por primera vez en su vida, Enrique Mendoza estaba caminando por un sendero guiado no por la ambición o el beneficio personal, sino por algo más profundo y significativo, y descubrió, con cierta sorpresa, que este nuevo camino, aunque incierto, se sentía extrañamente correcto. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Enrique y Livia les haya conmovido y hecho reflexionar sobre el poder transformador del amor verdadero y la redención. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras, que exploran cómo el encuentro con la persona adecuada puede cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y los valores que realmente importan. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y los caminos hacia el crecimiento personal. ¿Les gustaría ver una continuación de la historia de Enrique y Livia? ¿Creen que merecen una segunda oportunidad? Déjenos saber su opinión en los comentarios. Los esperamos mañana con una nueva historia que seguro capturará su corazón.